Hola, en este video vamos a ver el detector de secuencia 1010, pero esta vez hecho con una máquina de estado con salida tipo Moore. El esquema que habíamos visto general de una máquina de estado es el siguiente y les aclaro que en realidad se trataba de una máquina con salida tipo Mili. ¿Por qué? La salida depende de la entrada de datos y también del estado actual. Entonces vemos las características principales de las máquinas de salida tipo Mili y tipo Moore. Las tipo Mili habíamos visto que dependen entonces tanto del estado como de la entrada, mientras que la salida tipo Moore que vamos a ver ahora depende solamente del estado, de manera que rediseñé el esquema de la máquina de estados para poner en evidencia que la salida depende solamente del estado. Para eso agregué un bloque de lógica combinacional. Entonces tenemos la entrada de datos que va a la lógica combinacional en la parte superior. De allí sale el próximo estado. Ese próximo estado entra a la lógica secuencial, de manera que como entradas tiene también el reset y el reloj que va a darle el estado inicial. O sea que lo que hace la lógica secuencial es transferir el estado próximo al estado actual en forma sincrónica. Entonces, como salida tenemos el estado actual que va a la lógica combinacional. Ese estado actual va a este bloque de lógica combinacional que lo separé para poner en evidencia que la salida depende, ven, a través de este bloque del estado solamente. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Es un diseño de un detector de secuencia 101. Diseñar un circuito secuencial sincrónico con una entrada sincronizada con el reloj del sistema. Entonces puse en negrita entrada sincronizada para que recuerden esta premisa importante del diseño. Si la entrada no fuera sincrónica, entonces convendría que la sincronizaran agregando hardware, o si no tienen que cambiar el diseño para tener en cuenta esta posibilidad, porque van a cambiar las señales en forma asincrónica. O sea que el diseño, para que sea sencillo, yo ya pongo como hipótesis que la entrada está sincronizada. No se olviden de este detalle, porque si no, habría que cambiar el diseño, ver cómo funciona así como está, qué problemas podría tener. Vamos a tener una única entrada entonces y una única salida, que debe activarse durante un ciclo de reloj cuando los últimos, y destaco que eso quiere decir y pasados, 4 ciclos de reloj, porque son 4 bits los que se han recibido, se haya presentado en la entrada la secuencia 1011. O sea que ya se recibió toda la secuencia. Y en este primer diseño lo vamos a ver sin solapamiento. Entonces, el hecho de que ya hayan pasado, los 4 bits ya se han recibido, cuando se va a activar la salida, entonces implica que la salida es tipo Moore. Vamos a ver el diagrama de estado, como ven es diferente del que habíamos analizado para la salida tipo Mili. Por empezar, como la salida depende del estado, fíjense que en cada globito tenemos el nombre del estado y una rayita separando el valor de la salida, porque está asociada al estado. Entonces tenemos, en este caso, 5 estados. El último es el único que tiene un 1 como salida y está asociada al estado. Luego, fíjense que en las flechitas tenemos el valor de la entrada. Ese valor de la entrada es el que produce el cambio. Por ejemplo, acá cambia de A a B. Si se recibe un 1 o si se recibe un 0, se queda en el estado A. Ya no tenemos la barrita con el valor de la salida, porque ahora la entrada y la salida no tienen que ver directamente. Entonces, el reset va a llevar a la máquina de estados al estado A, con la salida en 0. Fíjense que lo que está
sobre las flechitas que permiten el avance son los estados exitosos. Entonces tenemos 1, 0, 1, 1. Y ahí se recibió toda la secuencia. Mientras se reciban ceros, se queda en el estado A, porque no puede comenzar. Un detalle es que siempre que analizamos una secuencia, comenzamos a analizarla por el bit más significativo, el que está a la izquierda, o sea, este primer 1. Estamos esperando este 1 para ver si se llega a la secuencia exitosa. Cuando se recibe ese primer 1, se avanza al estado B. Ese estado significa que se recibió un 1, que es lo que pongo acá en azul y resaltado, y además es el estado en que estoy esperando un 0, que es el segundo bit. Entonces, mientras se reciban unos, se queda la máquina en el estado B, porque cualquier 1 que se reciba puede ser el primero de la secuencia. Si se recibe un 0, entonces se avanza al estado C. El estado C se caracteriza por ser aquel al que se llegó después de haber recibido un 1 y un 0 y está esperando un 1, que es el tercer bit de la secuencia. Si se recibe un 0, tendríamos 1, 0, 0, por lo tanto la secuencia se descarta y se comienza nuevamente el análisis. Así que esta flechita nos lleva directamente al estado inicial A. Si se recibe un 1, que es el tercer bit de la secuencia, avanza al estado D. Este estado se caracteriza porque se recibió un 1, un 0 y un 1. Y de acuerdo con la secuencia que vemos, está esperando el cuarto bit, que es un 1. Así que si se recibe un 1, avanza al estado E. Mientras que si se recibe un 0, habría quedado 1, 0, 1, 0. De manera que con ese 0 vamos al estado C, porque los dos últimos bits, al ser 1, 0, podrían ser los dos primeros de una secuencia exitosa. Está esperando los otros 1 y otro 1. Este estado E es un estado que no teníamos en la salida tipo Mealy. Las salidas tipo Moore tienen un estado más, porque es el estado que permite justamente activar la salida. Siempre tiene un estado más. Esto no significa que necesariamente tenga más hardware. Además, en el caso de las FPGA, donde los flip-flop abundan, un flip-flop más o menos no hace un gran cambio. Así que se contemplan otras características. Por ejemplo, que las máquinas tipo Moore suelen ser más veloces, suelen ser menos propensas a generar pulsos espurios, llamados en inglés glitches. Además tienen una lógica más sencilla que en las máquinas tipo Mealy. Así que hay que evaluar en cada caso qué conviene hacer. Entonces, decía, tenemos un estado que es el E, que se caracteriza por tener la salida en 1, y es el estado al que se llegó cuando ya se obtuvo toda la secuencia exitosa, 1, 0, 1, 1. Si en este estado llega un 0, entonces vamos al estado A para esperar otra secuencia. Pero si llega un 1, acá es interesante ver que ese 1 ya no pertenece a la secuencia que estamos analizando. Sería un quinto bit. Por lo tanto, vamos al estado B, porque puede ser el primer 1 de una secuencia exitosa. Estoy hablando del caso sin solapamiento, por eso recalco que no tiene solapamiento, pero no obstante va al estado B, debido a que este 1 ya no pertenece a la secuencia. Entonces, vamos ahora a ver la codificación VHDL. Uso Library IEEE Package Standard Logic 1164. En la entidad, como port de entrada, tenemos la señal de clock, el reset y el dato. Y como salida, la señal que llamo SAL, todos son de tipo Standard Logic. Como vimos anteriormente, cuando vamos a modelizar máquinas de estado, entre el IS y el BEGIN de la arquitectura,
tenemos que usar datos de tipo enumerado. Entonces tenemos dos señales que llamo actual y prox, que son de tipo enumerado, que voy a llamar estado a ese dato, y con type declaro qué valores puede adquirir. Después del is, entre paréntesis y separado por coma, tengo los nombres de los estados A, B, C, D y E. Luego voy a respetar el diseño con dos procesos, uno secuencial y otro combinacional, como habíamos visto anteriormente. Entonces, en el diseño secuencial solamente vamos a hacer la transferencia al estado próximo, del estado próximo al estado actual en forma sincrónica. Este proceso se dispara solamente por la señal de clock para hacer el diseño secuencial sincrónico. Tenemos un primer if, la señal de rising edge aplicada a clock, entonces cuando llega un flanco creciente de la señal de clock. Otro if pregunta si reset está activo, o sea reset en 1. Si es así, el estado actual será A, que es el estado inicial. Si no, con el else, el estado actual se le asigna al estado actual el estado futuro, el próximo. Cerramos el if, cerramos el otro if y cerramos el proceso secuencial. En la parte combinacional tenemos la máquina de estado propiamente dicha, que se va a encargar de ir siguiendo el diagrama. Así que lo voy a poner, así lo tenemos a mano y lo podemos ir siguiendo. Ahí está. Hay un proceso que se va a disparar por el estado actual, que se va a generar en forma sincrónica porque lo genera el procedimiento que dimos, proceso sincrónico, y el dato de entrada que hayamos dicho como hipótesis que suponemos sincronizado al reloj del sistema. Y luego vamos a seguir los estados. En case, con el case actual, is, preguntamos en qué caso estamos. Si estamos en el caso A, con la flechita hacia la derecha, o sea, when A, entonces el estado A se caracteriza porque la salida es un 0, de manera que ponemos la salida en 0. Y preguntamos el valor de la entrada solamente para saber si avanzamos a otro estado o, por ejemplo, en este caso nos quedamos en el estado A. Les comentaba que las preguntas que hago es siempre por el caso exitoso. Entonces, si estoy esperando la secuencia 1011, ahora tengo que preguntar si el dato es 1. Entonces, si es 1, que es exitoso, avanzamos al siguiente estado. De lo contrario, si es 0, entonces nos quedamos en el estado A, esperando un 1. Si estamos en el estado B, entonces vemos en el diagrama, la salida es 0. Así que ponemos la salida en 0. Posteriormente lo voy a optimizar, pero en este momento conviene hacerlo de esta manera para que puedan ir siguiendo perfectamente el diagrama de estados. Pregunto entonces con un if si el dato es 0. Si es 0, avanzo al próximo estado que es el C. Si no, me quedo en el estado B. En el estado C, me fijo acá, la salida es 0. Así que pongo la salida 0. Pregunto si el dato ahora es 1. Si es 1, avanzo al próximo que es el D. Si no, tengo que descartar todo, comenzar a esperar nuevamente, por lo tanto voy al A, si estoy en 0. Si estoy en el estado D, fíjense que la salida es 0. Entonces estoy en el D, pongo la salida en 0. Y ahora pregunto si el dato es 1. Porque en ese caso tendría que ir al estado final, que es el E. De lo contrario, retrocedo al C, porque habré recibido el 1,0 y tengo que esperar 1,1. Si estoy en el estado E, fíjense que lo puse en rojo, la salida es 1. Por lo tanto, en ese estado pongo la salida en 1. Pregunto si el dato es 1
y si es 1, avanzo al estado B porque he recibido el primer 1 de otra posible secuencia exitosa. De lo contrario, descarto ese valor que es un 0 yendo al estado A esperar una nueva secuencia exitosa. Como siempre, tienen que terminar el case con un when others que contemple cualquier posible error. Si hay un error, lo usual es poner la salida en 0 que no esté activa e ir al estado A, que es el estado del reset, o sea que equivale a haber reseteado. Cierro el case, cierro el proceso combinacional y cierro la arquitectura. Entonces ahora vamos a compilar y analizar si hay algún error o algún warning, y si no es así, vamos a ver los circuitos generados y la máquina de estado generada, el diagrama. Así que bueno, no hay errores. Tenemos como siempre los warnings usuales que no tienen que ver con el diseño que hicimos. Vamos a Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer, y acá vemos la característica de una máquina de salida Moore. Fíjense que la salida depende únicamente del estado actual y es el E. No sé si alcanzan a ver que allí hay una E. Vamos a ver ahora Netlist Viewer, Technology Map Viewer. Este es un poco grande, así que vamos a View, Full Screen, View, Fit in Window. Y vemos entonces que como lo resuelve el Quartus es con 4 flip-flop. 1, 2, 3, 4 flip-flop. Vamos a ver la lógica combinacional, que es sencilla. Vemos que clock va directamente a todos los flip-flop, por ser entonces un diseño secuencial sincrónico. Y vemos una cosa importante que habíamos visto en el RTL, pero acá con detalle. La salida sale directamente de un flip-flop que representa el estado actual y que es el estado E. De manera que la salida ya es sincrónica. Ese es otro detalle de las salidas tipo Moore. En cambio, las Mealy pueden no estar sincronizadas la salida. Bueno, sale directamente de allí. O sea que el dato va a dato de entrada, va a la lógica combinacional, pero no va directamente a la salida. Y ahora vamos a ver algo entonces que resulta muy interesante. El Viewer, el State Machine Viewer. Entonces acá vemos nuestros 5 estados. Fíjense que lo generó con 4 flip-flop, ¿no? Y muy simples. El estado E tiene doble círculo porque es el estado que actualiza la salida, el único estado que actualiza la salida. Entonces vamos a ir siguiéndolos. Con el reset vamos al estado A. Recuerden que lo que hace el Quartus es considerar que como la señal de reset también es una entrada, entonces para hacer la tabla de transiciones y aún este diagrama incluye el valor de la señal de reset. Nosotros siempre lo simplificamos suponiendo que ya sabemos que si reset está activo va a ir al estado A y no necesitamos dibujarlo. Y si reset no está activo, funciona normalmente. Así que en lugar de ver 2 flechitas que salen de cada estado, pueden llegar a ver 3 debido al estado del reset. Vemos, poniendo en rojo lo que estamos analizando, que si estamos en el estado A y el dato está en 0, entonces se queda en el A. Aparte aclara la otra condición que nosotros no analizamos, que el dato puede estar en 1, pero entonces reset debería estar activo, también en 1.
Si estamos ahí sobre esta flechita, cuando el dato es 1 y reset no está activo, entonces avanza al B. Si estamos en el B y el dato está en 1, se queda en el B. No destaco el valor de reset, ¿no? Se supone que no está activo, si no hubiéramos ido a la, como esta otra flechita. ¿Ven? Esta que va directamente a la es de BA cuando está activo reset. Y tenemos otro caso más en el D, que es cuando está activo reset, vuelve a la. Pero bueno, eso no lo vamos a analizar. Ahora estoy en el B y con esta flechita avanzamos al C. ¿En qué caso? Cuando el dato está en 0. De ahí tenemos dos flechitas de salida. Una que permite avanzar, que es cuando el dato está en 1. Entonces de C a D. Y la otra es cuando el dato está en 0. Teníamos que descartar todo y volver al estado del reset. Entonces vamos al D. En el estado D tenemos una flechita de salida. Cuando el dato está en 1, entonces se recibió toda la secuencia exitosa. O sea, el 1, el 0, un 1 y otro 1. Y llegamos al estado D, pasamos a D, E, que es el estado de salida. Si en lugar de recibir un 1 recibimos un 0, entonces volvió al estado C. Luego en el E teníamos dos casos. Si se recibía un 1, que es este, entonces, como podía ser el primer 1 de una secuencia exitosa, vamos al B. Mientras que si se recibe un 0, vuelve al estado A. Bueno, acá entonces el Quartus nos presenta la tabla de transiciones con las condiciones y también nos presenta la codificación que hizo. Recuerden que esta codificación, así como el diagrama, sirve nada más que para tener una idea de qué puede haber hecho el Quartus en una FPGA. O sea que para un diseño que hiciéramos nosotros, probablemente no sea lo óptimo. Por empezar, podríamos haber ahorrado algún flip-flop y la codificación para la simplificación que nosotros hacemos seguramente no es la óptima. Entonces, la que presenta acá es la óptima para el recurso que estamos usando. Una FPGA, en este caso, la Cyclone 2. Bueno, espero que les sea muy útil. Entonces, si es así, los espero en el próximo video con el test bench de esta descripción. Muchas gracias. Y si les gusta, pueden poner me gusta, suscribirse, poner la campanita, etcétera. Gracias.